¿Alguna vez han visto a alguien romper una regla de forma tan descarada que es como si los estuviera retando a detenerlos? Era un viernes por la noche a las 10:57 de la noche. El refugio estaba a un 75% de su capacidad, que es justo como me gusta. Lo suficientemente concurrido como para que haya un murmullo, pero no tan lleno como para que alguien olvide dónde está. Chaquetas a medida, relojes gruesos, voces lo suficientemente bajas como para hacer que un cura se inclinara para escuchar. Este lugar no se trata de bebidas o cartas. Se trata de olvidar que el exterior existe. Una nota rápida antes de continuar. Antes de escuchar, compartan desde qué ciudad o país están viendo esto. Mi nombre es Diego Hernández. Tengo 58 años y dirijo el refugio en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Me tomó 9 meses y más dinero del que jamás admitiré construir el salón de arriba para que se sintiera silencioso incluso cuando está lleno. Le pagué el doble a un ingeniero de sonido para amortiguar el eco. Escogí la alfombra para que no delatara las pisadas. Todo en esa sala está diseñado para guardar secretos. Estaba sentado al final de la barra trasera con un ginger ale, viendo cómo mis simulacros de los martes daban sus frutos. Mi personal se movía como si lo hubieran ensayado, porque lo habían hecho. Entonces vi la luz. En el reservado de la esquina más alejada, lado derecho. Una mujer con tacones, de pie sobre el maldito cuero como si fuera su escenario, agitando su teléfono con una de esas estúpidas luces de clip. El resplandor del foco golpeó el cristal y todo el ambiente de la sala cambió como si alguien se hubiera tirado un pedo en un funeral. La gente giró la cabeza. No lo suficiente como para quedarse mirando. Solo lo suficiente para notar la perturbación. Eso era peor. Activé mi auricular. Ramón, dije. Mi jefe de seguridad ya se estaba moviendo. La tengo, dijo él. Ella se giró ligeramente y la reconocí. Sofía de la Vega, piernas largas, pómulos altos, pura actitud. Parecía una modelo, pero se movía como una chica a la que nunca le habían dicho no. ¿Y ese reservado? Es para socios que gastan 6 cifras en pesos al trimestre y nunca levantan la voz. Ella no tenía nada que hacer allí, y mucho menos filmando. Sentí esa presión familiar detrás de mis ojos, la que te dice que alguien está a punto de poner a prueba las reglas a propósito. Ramón estaba a medio camino cuando ella empezó a arrastrar a una de mis camareras al encuadre, riendo demasiado alto, gesticulando hacia las botellas como si estuviera grabando un reality show. Ni siquiera necesitaba ver la pantalla para saber de qué iba el rollo: glamour falso, dinero falso, vida falsa. Me incliné hacia adelante, con los codos en la barra, aún no estaba enfadado, solo concentrado. Me levanté y caminé hacia el pasillo del personal, reescribiendo ya en mi cabeza el horario de mañana. Era hora de averiguar hasta dónde creía que podía llegar. Ramón me alcanzó cerca del pasillo. Sobornó a Javier, dijo en voz baja. Le deslizó 2.000 pesos para que ignorara la luz. Eso me sacó una risa, del tipo que es más aire que sonido. Javier es un nuevo ayudante de bar. Apenas tiene 19 años. Empezó hace 2 semanas. Todavía se pone colonia como si fuera pintura de guerra. El chico gana menos en una semana de lo que probablemente cuestan las botas de Sofía. Y ahora está aprendiendo por las malas que cada billete de 2.000 viene con un anzuelo. ¿Está montando un espectáculo?, pregunté. Puro teatro. Metió a Jimena en el encuadre, la hizo sostener el clase azul añejo, señaló botellas como si estuviera produciendo un comercial. Asentí una vez. Eso encajaba. Sofía no estaba aquí para disfrutar de la noche, estaba aquí para que la vieran. Me dirigí a la consola de planta y revisé las cámaras de los reservados. Allí estaba ella, justo en esa esquina reservada para socios, con el pelo rizado y definido, el rostro demasiado brillante, como si estuviera sudando bajo todo ese calor del aro de luz. La camarera que había metido, Jimena, parecía congelada, sonriendo como si acabara de pisar un cable con corriente. No bajé. Ahí es donde la mayoría de la gente la fastidia. Les das espacio. Dejas que se cocinen en su propio jugo. Observas lo que hacen cuando creen que han ganado. Llamé a Eduardo. Hora de la versión cortés, dije. Nada que puedan tergiversar después. Eduardo,
Mi gerente de planta es astuto y tranquilo, por eso le confío el primer acercamiento. Lo observé tomar el camino más largo, con las manos abiertas, con un lenguaje corporal de total respeto. Se inclinó cerca de ella, sin tensión, sin regaños, solo una palabra suave en su oído y una mirada directa a la placa de latón junto a la escalera: prohibido fotos. Prohibido vídeos. Sin excepciones. La sonrisa de Sofía se congeló. Luego puso esa sonrisa de labios apretados que ponen las mujeres cuando están a punto de enseñarte algo que creen que no sabes. Giró todo su cuerpo hacia Eduardo, bajó del asiento y lo empujó. Nada violento, nada que hiciera salivar a un abogado. Solo lo suficiente para crear un momento, la palma en el pecho, un fuerte empujón en el esternón, como si estuviera diciendo: no recibo órdenes del servicio. Eduardo dio un paso atrás, firme, y miró hacia la barra. Su rostro no cambió, pero lo vi en sus ojos. Había terminado con ella. Ese empujón no era por Eduardo. Era para la gente que miraba, una sala llena de peces gordos y clientes fantasma. Y les estaba diciendo a todos ellos que ella mandaba en este lugar. Ahora, le dije a Ramón. Ya estoy en ello, respondió. Vi a Jimena dar 2 lentos pasos hacia atrás, alejándose del reservado. Se podía ver el cálculo en su rostro. ¿Está esto por encima de mi salario? Sí. ¿Va a acabar esto en gritos? Definitivamente. Sofía volvió a coger su teléfono, se rió lo suficientemente alto como para que algunas mesas miraran y comenzó otra ronda de contenido, ahora con el picante añadido del drama. Escaneó la sala como si esperara que alguien se acercara a disculparse. Nadie se movió. Fue entonces cuando lo sentí. No solo ira, sino esa lenta y rastrera sensación de traición, porque ella conocía la regla. Todo el mundo la conoce. Esa placa de latón no es decoración, es el Evangelio. Y ahora toda la sala me estaba mirando, esperando a ver si hacía cumplir las palabras que había grabado en metal. Así que volví a activar el auricular y dije: deja que se quede por ahora. Mantuve a Ramón en el canal, pero no dije nada más. Todavía no. Aún estaba tratando de entender cómo se había vuelto tan audaz. Así que volví a mi oficina, cerré la puerta y abrí el cajón inferior del escritorio. Allí estaba, una vieja carpeta manila, con una esquina doblada, una mancha de café atravesando la solapa superior. Todavía olía débilmente a polvo de almacén y a tinta de impresora. Ricardo de la Vega. Ese hombre creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Yo tenía 41 años. Todos los bancos me veían como un tipo de bar persiguiendo una fantasía, y Ricardo fue el único que no se inmutó. Construyó su fortuna en el transporte de mercancías y el almacenamiento: acero, neumáticos, palés, carretillas elevadoras, cosas de verdad. Le gustaban los números que cuadraban y los suelos que se podían barrer. Cuando me entregó ese primer cheque, le pregunté qué quería a cambio. Hizo un gesto despectivo con la mano. Constrúyelo bien, dijo, y mantén a mi hija alejada de los problemas si yo no estoy. Ese fue el trato. Nada por escrito, solo un apretón de manos y su palabra. Me lo tomé en serio. En aquel entonces, Sofía tendría unos 16 años, delgada, con aparatos, llevaba vaqueros que arrastraban por el suelo. Se sentaba en una vieja silla plegable con un refresco de uva y observaba a los electricistas colgar las luces del techo como si fuera un espectáculo de Broadway. Solía llamarme señor. Decía que le recordaba a un profesor que le había gustado una vez. Esa versión de ella, la tranquila que se sentaba con las piernas cruzadas en cajas de herramientas y hacía preguntas reales sobre conductos y cargas eléctricas, no la he visto en años. Ricardo falleció hace poco más de 4 años. Un derrame cerebral, rápido, limpio, el tipo de muerte que le deseas a los buenos hombres. El funeral fue íntimo, privado. Estuve con la familia. Ella se aferró a un teléfono todo el tiempo. Después de eso, Sofía cambió. No lentamente. Fue como si hubieran accionado un interruptor. Se volvió más ruidosa, más llamativa, más mezquina. Compró un descapotable que no sabía conducir. Publicó falsos acuerdos con marcas en Internet. Empezó a decir cosas como: esta industria se basa en la atención, no en la calidad.
La vi construir un personaje a base de glamour prestado. ¿Y la peor parte? La gente se lo creyó. Aparecía en el refugio con ropa digna de una alfombra roja. Nunca hacía una reserva. Siempre la dejaban entrar de todos modos. ¿Por qué? Por Ricardo. Porque cada vez que veía su nombre en la lista, recordaba esa silla plegable y el refresco y la forma en que Ricardo dijo, manténla alejada de los problemas. Ella pensaba que las reglas no se aplicaban a ella, que este lugar era parte de su herencia. Y eso era culpa mía. Me recliné en mi silla, con la carpeta todavía en mi regazo, y sentí esa mezcla de ira y vergüenza que te golpea cuando te das cuenta de que has entrenado a alguien para que te pisotee, y ha aprendido. Ramón, dije por el auricular, finalmente. Sí. No le quites los ojos de encima. No te muevas todavía. Copiado. Dejé la carpeta lentamente. No estaba enfadado con Ricardo, él hizo lo que cualquier padre haría. Intentó construir una red de seguridad bajo la vida de su hija. Lo que no vi venir fue que ella tomaría la red y empezaría a prenderle fuego por debajo solo para sentirse poderosa. Me levanté, me acerqué al monitor de la pared y puse la transmisión en vivo del salón. Ella seguía sonriendo, seguía filmando, seguía actuando como si el mundo estuviera esperando para aplaudirla. Y decidí en ese mismo momento que el siguiente movimiento no sería cortés. Todavía la estaba observando en el monitor cuando mi teléfono vibró. 12:40 de la madrugada. Era Gael Valdés. Su nombre real era algo más largo, pero para el público, es simplemente Gael. Pinta de galán de Hollywood, un par de éxitos decentes en streaming y un cliente habitual y discreto del refugio desde hace 3 años. Deja propinas de miles de pesos, llama a todos por su nombre y lo más importante, nunca trae problemas. Por eso confío en él. El mensaje no era un texto, era una grabación de pantalla. Le di a reproducir y sentí un frío en el pecho. Un vídeo vertical tembloroso, música alta, el rostro de Sofía en una esquina, moviendo la boca como si estuviera diciendo algo ingenioso. Luego la cámara se desvió, solo por un segundo, pero fue suficiente. Pasó por encima de su hombro y enfocó directamente un reservado lateral donde Gael estaba sentado, con la cabeza gacha, cogido de la mano de una mujer que definitivamente no era su esposa. Sin descripción, sin mención, pero no la necesitaba. Internet se encargaría del resto. Me levanté tan rápido que mi silla golpeó la pared. Esto ya no era solo ruido. Esto era una violación de las normas. Una grieta en toda la base. Ramón, a la escalera. Ahora. Nos encontramos cerca de la base de la escalera principal. Vio mi cara y no hizo preguntas. Hemos pasado de la molestia, le dije. Esto puede acabar con el negocio. ¿Qué quieres que haga? Corte de señal localizado. Solo en ese reservado. Ya se estaba moviendo. Instalamos los inhibidores de señal hace 3 años. Ramón accionó el interruptor. 30 segundos después, lo vi suceder en vivo por la cámara. El teléfono de Sofía empezó a tener retardo. Primero, una pequeña rueda girando, luego se congeló por completo. Frunció el ceño. Golpeó el lateral de la carcasa como si fuera un mando a distancia. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Esa sonrisa de suficiencia que había llevado toda la noche se derritió en tiempo real. Ramón se reportó de nuevo. ¿Quieres que se vaya? No. Él levantó una ceja. Si se va con ese vídeo aún guardado, lo subirá desde casa, dije. Entonces tendremos un incendio de relaciones públicas. Me pasaría un año y gastaría millones de pesos en limpiarlo, y eso si nadie demanda. Asintió, con la mandíbula apretada. Contener, no expulsar, dije. Todavía no. La observamos desde el monitor de seguridad. Seguía trasteando con el teléfono, moviendo los labios rápidamente, susurrando a una de sus pequeñas aduladoras, probablemente culpando al wifi o a la cobertura del móvil o a Mercurio retrógrado, cualquier cosa menos a sí misma. Me incliné hacia el micrófono. Dile a Sergio que esté listo. Quiero que todas las copias de ese vídeo desaparezcan antes de la mañana. Ramón asintió y desapareció por el pasillo.
Me quedé junto a la pantalla, con los brazos cruzados, el corazón latiendo como si acabara de subir escaleras corriendo. Volví a activar el auricular. Ramón, es hora de moverse. No preguntó a qué me refería. Ya podía oírlo girando hacia el reservado de ella. Llévala a la bóveda, dije. Hazle la propuesta. ¿Sabes cómo venderlo? La bóveda está 2 pisos más abajo, detrás de una puerta de latón cerrada con llave y una sala de catas tan silenciosa que podría ser un museo, con la señal muerta como una tumba. Lo observé acercarse a ella en la pantalla. Se inclinó, con una postura respetuosa, la voz baja. Pude notar el momento en que usó la palabra colaboración, sus hombros se irguieron, luego campaña, su cabeza se inclinó, su sonrisa se ensanchó. Para cuando dijo ideas, ya estaba de pie. Miró a su amiga, lanzó esa sonrisita de «te dije que soy importante» y siguió a Ramón hacia el pasillo como si la estuvieran escoltando a una sala de juntas. Eso, justo eso, era su oxígeno. No la atención, la validación. Abajo, Sergio ya estaba esperando cerca de la entrada lateral de la bóveda. Lo había llamado hacía 10 minutos, le había dicho exactamente qué hacer y qué tan rápido tenía que moverse. Observé la transmisión de la cámara mientras entraban en la sala, iluminación tenue, botellas de whisky en una vitrina cerrada, sillones de cuero afelpado que te obligan a sentarte recto. Está pensado para parecer serio, porque lo es. Ramón le ofreció una silla y luego señaló la pequeña mesa auxiliar. Los teléfonos sobre la mesa mientras hablamos, dijo. Regla del dueño. Discreción, incluso dentro de casa. Sofía se lo entregó sin pensarlo 2 veces, con una gran sonrisa en el rostro como si alguien finalmente hubiera reconocido su valor, como si la hubieran invitado a dar una charla secreta en TED. Sergio se adelantó. Etiquetamos todos los dispositivos para las reuniones VIP, dijo. Es una cuestión de seguridad. Por supuesto, dijo ella, agitando la mano como si eso estuviera por debajo de su nivel. Él cogió el teléfono y atravesó la puerta lateral tal como habíamos ensayado. Podía imaginármelo en la pequeña sala de tecnología, cables conectados, pantalla duplicada, moviéndose rápido. Primero el carrete de la cámara, luego las transmisiones en vivo guardadas, después la carpeta de eliminados recientemente. Nada sobrevive a Sergio. Ese hombre una vez recuperó 37 gigabytes de un teléfono desechable roto abandonado en un urinario. 3 minutos después, la luz verde de la cámara lateral parpadeó. Sergio había terminado. Volvió a entrar en la sala, tranquilo y casual, y le entregó el teléfono con un pequeño asentimiento. Todo bien, dijo. Ya estás lista. Ella ni siquiera lo revisó, simplemente sonrió como si el trato estuviera cerrado y se levantó para irse. La observé por la cámara del pasillo mientras subía las escaleras sola, sus tacones golpeando la piedra con un ritmo que decía, acabo de ganar. Flotó hacia la barra, se apartó el pelo y pidió una copa con el tipo de voz que te desafía a decir que no. No me moví. Simplemente me senté en mi oficina, observándola en el monitor, con el corazón todavía apretado, el cerebro todavía en marcha. La hemorragia se había detenido por esta noche. Pero sabía lo que había visto. Esperé hasta que el lugar se vació. Luego cerré la oficina con llave, apagué la cámara del pasillo y llamé al licenciado Elías Castillo. El tipo contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando problemas. Diego, ¿qué hora es? Hora de revisar el fideicomiso de Ricardo de la Vega. Ni siquiera se quejó. Solo preguntó, ¿quieres una copia del calendario de desembolsos o la lista completa de cláusulas? La lista de cláusulas. Estoy buscando una cosa, la cláusula de moralidad y competencia. A ver si hay margen de maniobra. Elías soltó esa media risa que hace cuando algo es a la vez emocionante y peligroso. Sabes que si aprietas este botón, va a armar un escándalo. Publicará cosas, llorará en internet. Dirá que te sientes amenazado por ella. Dirá que le estás robando sus conceptos. Dirá que odias a las mujeres o a los influencers o a quien sea que finja representar esta semana. No quiero un escándalo, dije. Quiero impacto. Silencioso, permanente. ¿Quieres que el suelo desaparezca bajo sus pies? Exactamente. Hubo una pausa. Luego,
Conseguiré los documentos. Dame un día. Colgué y abrí un cuaderno nuevo. Empecé la lista en ese mismo momento. Incidente 1. Contacto físico con el personal, documentado. 2. Grabación en vivo en un establecimiento sin grabaciones, varias veces. 3. Perturbación de la privacidad de un socio, clip de Gael con marca de tiempo. 4. Uso no autorizado de reservados privados, grabado por la cámara de planta. 5. Informes del personal sobre comportamiento agresivo, Jimena y Eduardo ambos testigos. Añadí una nota, solicitudes de declaración para ser firmadas antes del fin de semana. Quería que el rastro documental fuera sólido. No solo por un tribunal, sino porque si hacía esto, no iba a dar marcha atrás. Mantuve la carpeta en mi escritorio toda la noche. Cada vez que la miraba, veía la letra de Ricardo en el cheque original del respaldo, constrúyelo bien. Todavía estaba haciendo eso, pero ahora también tenía que protegerlo. Luego miré el calendario y rodeé una fecha con tinta roja, la cena a oscuras, nuestra noche trimestral solo por invitación. 50 invitados, seleccionados a mano, verificados 2 veces. Sin redes sociales, sin invitaciones digitales, solo pases físicos grabados entregados por mensajero. Ni siquiera puedes entrar por la puerta sin uno. Sofía no iba a recibir uno. No porque quisiera que se fuera, si quisiera que se fuera, podría haberla vetado hace un mes. Quería que le negaran la entrada. Quería que llegara con todo su glamour, con los tacones altos, y viera al portero revisar la lista 2 veces, y luego negar con la cabeza. Quería que ese momento le cayera en el estómago como un ascensor en caída libre. No estaba planeando una escena, estaba construyendo una. Todas las cámaras estarían grabando. No las suyas, las mías. Que monte un numerito. Que grite. Que llore. No importaría, porque esta vez no habría un público aplaudiendo, solo una cuerda de tercielo rojo que no se movería y una sala llena de gente viéndola aprender por primera vez lo que se siente cuando la puerta no se abre. Toda la semana me envió mensajes como si nada hubiera cambiado. ¿Se perdió mi invitación? Vienen inversores. No me avergüences. A mi padre no le gustaría. No respondí. No hasta la tarde del evento. Entonces envié una sola línea, el código de vestimenta es estricto. Esa noche, la sala parecía un plató de cine, flores oscuras, terciopelo, una luz ámbar baja que brillaba en el cristal tallado. Jazz sonando suavemente en las esquinas como si estuviera cosido en las paredes. 190 personas, cada una seleccionada a mano, y cada una de ellas entendía la regla no escrita, si eres ruidoso, no perteneces aquí. Yo estaba arriba en el salón del propietario, esperando. No estaba solo. Frente a mí se sentaba Leonardo Montero, capital privado, impecable, toma decisiones millonarias basándose en la intuición y el silencio, no concede entrevistas, no se hace selfies. Llevaba más de un año cortejándolo para que respaldara nuestra segunda ubicación en Monterrey. Sofía también lo había estado persiguiendo durante meses. Había visto los comentarios que dejaba en las redes sociales de su empresa, los emoticonos falsamente coquetos, las insinuaciones de que estaba construyendo algo igual que el refugio, pero moderno. Sabía que aparecería, y sabía que entraría por esa puerta pensando que todavía era suya. En el guardarropa, le dijeron que tenía que dejar su teléfono. Sin funda, sin excepciones para llevarlo encima. Su rostro se quebró por un segundo, solo un instante, pero lo disimuló rápidamente y se rió como si no le importara. Ese fue el primer corte. Luego entró en la sala. Parecía dinero, pelo brillante, vestido ajustado, todo hecho a medida al milímetro. Pero su caminar tenía esa velocidad nerviosa, como si intentara huir de un mal presentimiento. Se dirigió directamente a su reservado habitual. No era suyo esa noche. Lo ocupaban 2 deportistas locales, un jugador de americano retirado, un beisbolista actual, rodeados de gente que realmente pertenecía allí. El reservado estaba lleno de risas, humo de un puro exclusivo enroscándose, bourbon servido sin mirar. Sofía se detuvo, parpadeó. Casi se podían oír los engranajes bloqueándose. Se giró hacia la camarera más cercana, Olivia, astuta e imperturbable, e intentó dar órdenes. ¿Puedes decirles que ese es mi?
No hay reservados asignados esta noche, dijo Olivia, tan tranquila como siempre. Solo servicio de barra general. La boca de Sofía se abrió y luego se cerró. Segundo corte. Se quedó allí parada un instante de más, mirando a su alrededor como si esperara que alguien interviniera. Nadie lo hizo. Entonces sus ojos se desviaron hacia arriba, a través del cristal ahumado, directamente al salón de arriba. Me vio. Vio a Leonardo. Y la vi decidir, barbilla levantada, hombros hacia atrás, esa rápida sonrisa que muestra cuando está a punto de vender una mentira. Iba a irrumpir en una reunión a la que no estaba invitada. Bien. Ese era todo el objetivo. Me giré ligeramente para que Leonardo pudiera ver la puerta. No dije nada, solo asentí hacia las escaleras. ¿Algo que deba esperar?, preguntó él, apenas levantando la vista. La hija del inversor, dije. Demasiado entusiasta. Verás la propuesta en tiempo real. Sonrió con suficiencia, como si ya supiera qué tipo de espectáculo se avecinaba. Abajo, Sofía ajustó su postura, se tocó el pelo y se dirigió a las escaleras como si perteneciera allí. Y yo me recosté, observándola moverse entre la multitud como si todavía se inclinara ante ella. Apenas tuve que mirar a Leonardo. Es audaz, dije, manteniendo la voz tranquila. La hija del inversor. Cree que el mundo le debe una plataforma. Inclinó ligeramente su copa, observando la escalera de abajo. ¿Debo seguirle el juego? Solo observa, dije. Observa quién es cuando cree que está impresionando al dinero. La puerta de cristal se abrió con fuerza, dos manos, con toda su fuerza, como si fuera suya para empujar. Sofía entró rápidamente, con sus tacones ruidosos sobre el suelo como un redoble de tambor que nadie pidió. Entró ya hablando. Ni siquiera me dieron mi reservado de siempre. Les dije que venía gente. Es como si nadie estuviera a cargo ahí abajo. No respondí. Leonardo no la miró. Entonces ella lo vio. Todo su cuerpo cambió, volumen bajo, sonrisa alta. Se giró como si acabara de toparse con el destino. Oh, Dios mío, Leonardo Montero. Nadie me dijo que estabas aquí. Extendió la mano sobre la mesa, rápida y cerca, como si estuviera sellando un trato antes de que hubiera comenzado. Leonardo le dio un cortés asentimiento. Sin apretón de manos. Ella no se dio cuenta o no le importó, simplemente sacó la silla junto a él y se sentó sin esperar, con el codo casi tocando el suyo, cruzó las piernas demasiado rápido, como si quisiera ocupar más espacio del que tenía. He estado intentando contactar con tu gente, dijo. Qué curioso que nos encontremos así. Tenía que ser. Me recliné en mi asiento, sin decir nada. Ella se lanzó con la propuesta. Lo llamó un concepto de disrupción. Dijo que estaba construyendo un club del futuro, uno que no se aferrara a reglas muertas ni se escondiera detrás de cortinas de terciopelo. Dijo que tendría contenido en vivo integrado y métricas de participación en tiempo real y una membresía impulsada por el alcance digital. Cada 3 frases, me lanzaba una indirecta. Él tiene su rollo, claro, pero está anticuado. ¿Toda esta idea de que la privacidad es un lujo? Es miedo. Estos tipos de la vieja escuela no entienden cómo funciona la marca ahora. Leonardo asentía como si estuviera escuchando, pero podía decir que no se creía ni una palabra. Entonces se pasó de la raya. Se inclinó hacia adelante, cogió una botella de mi reserva privada, quitó el tapón y se sirvió un vaso lleno sin preguntar. El líquido golpeó el cristal con un fuerte salpicón. Ni siquiera lo probó, simplemente lo dejó allí como un trofeo. A continuación, se quitó un tacón y plantó su pie desnudo, su pie de verdad, en el borde de mi mesa. Luego, sonrió ampliamente y dijo, lo suficientemente alto como para que el micrófono del pasillo lo captara, si me financias, aplastaré este lugar en 6 meses. Sin ofender, señor H., pero la gente como usted ya tuvo su momento. Se rió como si fuera una broma en la que todos participábamos. Leonardo me miró. No parpadeé. Toqué mi auricular 2 veces. 15 segundos después, la puerta se abrió. Ramón entró con 2 de sus hombres, trajes discretos, elegantes, rostros inexpresivos.
No dijo una palabra, simplemente se colocó detrás de ella, la levantó por la parte de atrás de su chaqueta como si no pesara nada y asintió una vez. —¿Qué demonios? —empezó ella. La giró hacia la puerta. —Espera un segundo —dijo de nuevo, buscando a tientas un zapato y dejando el otro atrás. No se detuvieron. La sacaron del salón, bajaron las escaleras, atravesaron la multitud. Cada paso lento, medido, deliberado. Sin gritos, sin forcejeos, solo silencio. Toda la sala la vio pasar. La gente que una vez le había sonreído, que había compartido sus vídeos, que le había ofrecido copas gratis, ahora se echaba hacia atrás, se apartaba como cortinas y dejaba que su estatus se desprendiera de ella como polvo. Leonardo se inclinó después de que la puerta se cerrara tras ellos. Eso fue doloroso, dijo. Necesario, respondí. Cogió el vaso que ella se había servido y me lo entregó sin tocarlo. La vieja escuela funciona, dijo. Afuera, bajo las luces de la calle, ella golpeó ambas palmas contra el cristal como si le debiera algo. Dame mi teléfono. La chica del guardarropa se acercó a la puerta, temblando, sosteniéndolo como una ofrenda de paz. Sofía se lo arrebató sin un gracias. Se giró en la acera, con el rostro iluminado por la pantalla, el pelo pegado a su pintalabios. Abrió la aplicación de transmisión en vivo, le dio a empezar. Las ruedas giraban y giraban. Luego se congeló. Lo intentó de nuevo. Nada. Deslizó a su galería, en blanco. Revisó sus vídeos cortos, desaparecidos. Cuenta principal suspendida. La de respaldo, bloqueada. Otra, restringida. Observé desde arriba, a través de la ventana delantera, sus pulgares moviéndose más rápido, más frenéticos, cada aplicación la rechazaba como un mal recuerdo. Se podía ver la confusión convirtiéndose en pánico. No sabía lo que había sucedido mientras ella estaba arriba destrozando su futuro en tiempo real. No sabía que el licenciado Castillo y mi equipo habían pasado las últimas 3 horas presentando denuncias de retirada de contenido, una tras otra. Cada vídeo que había publicado desde el refugio, denunciado. Rostros mostrados sin consentimiento. Jazz con derechos de autor sonando. Acusaciones veladas en sus descripciones diseñadas para conseguir clics. Actuamos rápido. Actuamos con inteligencia. Todas las plataformas atacadas a la vez. Cada violación respaldada por declaraciones del personal, marcas de tiempo, quejas de socios. Entonces su teléfono sonó. Miró hacia abajo como si pudiera salvarla. No lo hizo. El mensaje venía directamente de los administradores del fideicomiso, notificación de invocación de cláusula. Artículo 5, suspensión de desembolso por daño reputacional e imprudencia demostrada. Se adjuntaba una fecha de audiencia. Hasta entonces, sin pagos, sin gastos cubiertos, sin el grifo mensual. Se quedó allí, en medio de la acera, como si el mundo se hubiera congelado a su alrededor. Se quedó mirando la pantalla como si no pudiera leerla. Por primera vez, no parecía glamurosa, no parecía rica. Parecía joven, cansada, como alguien a quien nunca le habían dicho cómo era el suficiente y ahora no le quedaba nada que desear. No bajé. No fue necesario. 3 semanas después, Leonardo firmó la carta de expansión. Cerramos el trato de Monterrey. Se aprobaron las bonificaciones para el personal. La retención de socios volvió a subir. El refugio conservó lo más importante, su reputación. La foto plastificada de Sofía se colocó en el puesto de recepción con una franja roja en diagonal. Entrada prohibida.